Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Y voy a seguirle hablando del vivir en lo sobrenatural. Pero esto tiene que ver, todo tiene que ver con lo mismo, porque la gratitud nos da acceso al ámbito de lo sobrenatural. Porque muchas cosas en nuestra vida no son naturales, han ocurrido porque son sobrenaturales. De hecho, todo lo que nosotros vemos manifestado en lo natural proviene de lo espiritual, proviene de lo sobrenatural. Así que necesitamos entender eso. El apóstol Giovanni Silega, que impartió el domingo pasado, dijo cosas excelentes. Yo quiero realzar algo muy importante que él dijo. Dijo, la fe no se adquiere por hacer largas oraciones ni meterse en ayuno, sino que tiene que ver con entrar en una intimidad en la relación con el Padre. Y cuando Él te da una palabra o te dice algo, entonces tú lo activas porque lo creíste, actuaste en fe, actúas y entonces ves la manifestación de ello. Y hace un ratito la profeta Alba nos acaba de testificar de algo que habla de lo que él decía. Es decir, cuando ella entró a adorar al Señor, el Señor le dijo que quemaba de raíz la enfermedad o el virus. O sea, tenía una palabra de parte de Dios. Entonces podía aplicar la fe a la palabra que tenía para entonces ver el resultado. Esto es muy importante, lo dijo casi al inicio el apóstol Giovanni, pero quiero recalcarlo y remarcarlo, porque fe no es actuar en emocionalismo, sino que es actuar en base a una palabra que viene de Dios. Cuando nosotros tenemos una visión, una palabra, una impartición de parte de Dios y actuamos en ella, estamos actuando en fe en el ámbito sobrenatural y vamos a ver esto manifestado también naturalmente. Y vemos el ejemplo claro con Jesús. Cuando se enfermó Lázaro, Jesús miró a Lázaro, le dieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Jesús tenía la capacidad y todos los dones para haber sanado a Lázaro, pero no era la palabra de Dios ni la visión de Dios. Dios le mostró a Jesús que iba a resucitar a Lázaro. Entonces la fe de Jesús tenía que estar aplicada en hacer aquello que Dios le había mostrado. Y para que él pudiera resucitar a Lázaro, Lázaro tenía que morir. Entonces no es que Jesús hubiera sido pasivo, no es que Jesús no hubiera querido actuar, es que él tenía una visión y tenía una palabra de parte del Padre, y Jesús solo hacía lo que veía al Padre hacer y hablaba lo que escuchaba al Padre decir. Entonces es muy importante, quiero remarcar esto, que nosotros tengamos una visión o una palabra o un mensaje de parte del Señor para que actuemos en fe en base a lo que estamos recibiendo o lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos eso de parte de Dios? No por buscar la revelación, sino por buscar al dueño de la revelación. Cuando nosotros entramos en íntima comunión con el Padre, cuando nos convertimos en adoradores que nos despojamos de todo para estar con Él, entonces vamos a recibir instrucciones de parte de Dios, vamos a recibir visiones, vamos a recibir percepciones, vamos a recibir las directrices en donde vamos nosotros a enfilar nuestra fe para creer y entonces aplicarla. Una de las cosas que yo creo que nos juega mal a todos nosotros es que somos bastante almáticos o sensoriales, y al ser sensoriales tenemos la tendencia de ver la circunstancia o de ver las cosas naturales en lugar de buscar la instrucción del Espíritu o de recibir lo que el Espíritu nos está diciendo o el Espíritu Santo. Entonces, al aplicar nosotros solamente los sentidos naturales,
nos estamos saliendo del ámbito de la fe o del ámbito de lo sobrenatural. Cuando somos emocionalistas, alguien puede decir, yo creo que el Señor me lo va a dar. Yo creo. Pero usted puede estar actuando en emoción y decir que cree, pero realmente no tiene una base, no tiene un fundamento, no tiene una palabra de parte del Señor. Y por eso mucha gente que dice yo creo, y luego las cosas no ocurren, entonces las personas luego tienen un mal testimonio de nosotros como cristianos, o dicen, ¿y por qué si Él dijo que tal persona se iba a sanar? ¿O por qué si dijo que el Señor le iba a proveer y no le proveyó? Porque se actuó en la emoción y no en la revelación del Espíritu para poder aplicar la fe. Quiero decir que la dimensión natural, porque existe una dimensión natural que tiene que ver con lo que está en la atmósfera a nuestro alrededor. Esa atmósfera está, o este ámbito natural, está bajo leyes físicas o bajo leyes terrenales. Y hay 3 leyes físicas terrenales que gobiernan el ámbito natural, y ellos son el tiempo, el espacio y la materia. Todo lo natural está gobernado por estas 3 parámetros: tiempo, espacio y materia. ¿Qué quiere decir esto? En lo natural nosotros medimos el tiempo. Existe un ayer, un hoy y un mañana. Existe un pasado, un presente y un futuro. Pero el tiempo pertenece al ámbito o a la dimensión natural. Son leyes físicas, nos limitan de alguna manera. Usted en el ámbito natural, si está viviendo hoy, no puede estar viviendo mañana ni puede estar en el pasado. Eso es el ámbito natural que nos limita. Pero también la materia o el espacio. Cuando hablamos de la materia, es lo concreto, lo que está constituido químicamente. Y entonces la materia también es del ámbito natural. El espiritual no tiene nada que ver con materia, porque todo es invisible. Y también cuando hablamos de tiempo, no podemos hablar de eternidad, porque la eternidad no está limitada por el tiempo. Y el espacio igual. Una persona físicamente ocupa un espacio natural en este ámbito, pero cuando usted está en la dimensión espiritual, no necesariamente lo que está recibiendo, lo que está ocurriendo, tiene un espacio en el cual se le limita a moverse, sino que en el ámbito espiritual el espacio pierde sentido. Es decir, usted puede trasladarse a la China en el espíritu, aunque usted esté en Honduras. ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea, las limitaciones del ámbito natural se pierden cuando entramos a la dimensión sobrenatural. Y entonces al ámbito natural nosotros accedemos o tenemos acceso a través de los sentidos naturales, pero al ámbito espiritual nosotros solo podemos entrar a través de la fe, porque la fe es el lenguaje o la puerta de entrada a la dimensión sobrenatural. Entonces, ¿qué es una dimensión sobrenatural? Bueno, pues es un ámbito que excede o que sobrepasa las limitaciones del ámbito natural. Está más allá del universo observable, de lo que nosotros podemos ver, tocar, oler, entender. Es superior o va más allá a lo que es el tiempo, el espacio, la materia. Ahora, en el ámbito espiritual, que es invisible y es eterno, todo se ubica fuera del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías dijo que por la llaga de Jesús nosotros ya fuimos sanados, ¿verdad? O por la llaga de Jesús ya fuimos sanados. Isaías lo dijo hace miles de años y lo dijo en pasado. Ya fuimos sanados. Ahora, usted necesita ubicarse en la dimensión sobrenatural para extraer esa palabra de la limitación del tiempo y saber que eso usted lo puede aplicar al presente, pero que también lo puede aplicar al futuro.
cuando el Señor Jesucristo estaba entregando su vida en la cruz del Calvario y a Él le metieron una lanza en su costado de donde brotó agua y sangre, esa es la llaga que a nosotros nos dio sanidad. ¿Cuándo? Hace más de 2020 y pico de años. Pero ¿cuándo lo va a aplicar? Hoy. Si usted no entra en la dimensión sobrenatural, usted no puede traspasar los límites del tiempo. Usted necesita salir de esa estructura mental de lo natural para poder ir al pasado, a la cruz del Calvario, hace 2000 y pico de años, tomar de esa dispensación, tomar de esa gracia, tomar de esa sanidad, aplicarla al día de hoy y al futuro también. Jesús dijo cosas y la Biblia los dice. El apóstol Pablo tuvo la revelación, por ejemplo, acerca de la adopción de nuestros cuerpos o de tener cuerpos glorificados. Los cuerpos glorificados van a ser allá en el futuro con la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida o cuando nosotros seamos levantados en gloria. Ok, cuerpos glorificados usted y yo no vamos a tener ahora. Entendemos eso. ¿Por qué nos enfermamos hoy día? El deseo de Dios es que seamos saludables, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, usted ve un montón de gente que está enferma en este tiempo, incluyendo ministros del Señor, hijos de Dios. ¿Es porque están en pecado? No. ¿Por qué? Porque tenemos todavía cuerpos corruptibles. Es decir, este cuerpo es materia y todavía está hecho de partículas químicas, está constituido de materia que es corruptible y que está bajo limitaciones del ámbito natural. Me explico, todo lo que es materia está limitado por lo natural. Y si a usted se le bajan las defensas espirituales, también se le bajan las naturales y por ende se va a enfermar. Ok, entonces si el cuerpo se enferma, ¿cómo podemos hacer para obtener la salud o la sanidad? Hay que salirnos de la dimensión de lo natural, irnos en el tiempo al futuro donde vamos a tener cuerpos glorificados, tomar de esa dispensación y aplicar al día de hoy. ¿Cómo lo hago? Solo por la fe. ¿Cómo lo entiendo? No lo va a entender. Porque el entenderlo es con esta cabeza, pero el vivirlo es por la fe. Tiene que ser en una dimensión donde usted se sale de los límites de la dimensión natural para poder tomar de lo que nos pertenece en el futuro. Pero como entendemos que en la dimensión sobrenatural no hay tiempo, quiere decir que yo puedo ir al futuro y puedo ir al pasado y puedo aplicarlo en el presente. ¿Por qué pensamos que en el ámbito espiritual solo puedo ir al pasado? Porque sí creemos en que el Espíritu Santo puede sanar, por ejemplo, la herida de rechazo que usted tuvo en el vientre de su madre en el pasado. ¿Es cierto? Lo creemos, ¿verdad? Sí puede. Ajá, pero ¿por qué pensamos que el Espíritu Santo le puede llevar al pasado para proveerle una sanidad de algo, una herida que usted tuvo hace 40 y pico de años, 50? Pero no creemos que podemos ir al futuro, si es lo mismo. Nos estamos saliendo de las limitaciones de lo natural para entrar en lo sobrenatural. Entonces, así como me muevo al pasado en el espíritu, me puedo mover al futuro en el espíritu para traerlo y aplicarlo al día de hoy. ¿Está conmigo? Espero que usted pueda ser impartido en su espíritu para entender espiritualmente que el Espíritu Santo nos quiere llevar a ese nivel. ¿Cómo hizo Jesús cuando tenían que pagar los impuestos para que las monedas aparecieran en el vientre del pez? Bueno, quizá hizo algo de lo que no se veía, pero que sí existía. Una cosa es que algo no se vea y otra es que no exista. Porque cuando la Escritura dice que todo lo visible se hizo de lo invisible, no quiere decir que lo invisible no existía. Sí existía, solo que con este ojito no se podía ver. Pero en el ámbito del Espíritu sí se puede ver. Yo muchas veces he tenido visiones de algo, veo los billetes, veo los papeles, veo los documentos, pero lo traigo a este ámbito. Pero lo estoy viendo y entonces después se materializa. Cuando algo es invisible,
pero sabemos que proviene del ámbito del Espíritu y por tanto proviene de Dios, tiene la esencia de Dios. No es que no existe, sí existe, pero es eterno, es invisible y es divino. Y si es divino, entonces en el ámbito del Espíritu lo puedo ver. Así es que, mis amados, nosotros a través de la fe podemos entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Podemos decir que la fe es el lenguaje de lo sobrenatural. Y ya dije, no una fe emocionalista que dice, yo sé que Dios me lo va a proveer, yo sé que... No estoy hablando tampoco de control mental, ni estoy hablando de la declaración positiva, ¿verdad? Ni de ilusionismo. Estoy hablando de una revelación que me permite tomarme de ello para aplicarlo y saber que ciertamente va a ocurrir porque es Dios quien lo reveló. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, esto nosotros lo hemos visto y lo conocemos mucho. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, hay una convicción de algo que no ve, pero usted sabe que existe puesto que lo está esperando. Entonces es invisible, pero existe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me detengo ahí un poquito antes de ir al verso 6. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz fue hecha. Dios dijo, sean los mares, sean las aguas, sean los árboles. En la palabra iba contenida la esencia o la naturaleza de lo que iba a ser creado. No era visible, se volvió visible cuando pasó de la dimensión sobrenatural y se manifestó en la natural. Tomó forma corpórea, orgánica, como quiera llamarla. Ahora bien, nosotros somos la boca de Dios en la tierra. Nosotros tenemos la palabra en el depósito interior. El Espíritu Santo vive en nosotros. La palabra que nosotros declaremos que esté alineada con la visión de Dios y esté alineada con el propósito de Dios y con lo que Dios ya dijo, se activa de una manera tal que la palabra que nosotros decimos activa la palabra que ya existe. ¿Sí? ¿Está conmigo? No se trata solo de decir cosas por decir, porque ahora también se ha puesto muy de moda que yo declaro, yo decreto, yo profetizo, pero ¿en base a qué estás declarando? ¿En base a qué estás decretando? ¿En base a qué estás profetizando? Primero tienes que hacerlo en base a la palabra escrita, luego tienes que hacerlo en base a la revelación de esa palabra o lo que el Espíritu Santo te está dictando para ese momento, porque para que tenga validez en el ámbito sobrenatural necesitamos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de Dios. Cuando yo tengo esos elementos, ¿qué es lo que Dios quiere producir? ¿Cómo lo quiere producir? ¿Cuándo y dónde lo quiere producir? Y eso está en mi espíritu y yo lo recibo. Entonces, cuando abro la boca y declaro esa palabra, se va a activar lo que ya estaba dicho por el Señor y que eso está como gravitando en el aire en el ámbito espiritual. Hay muchísimas palabras que Dios declaró que están en los aires, están en el ámbito espiritual, esperando a ser activadas para que con nuestra boca y por la fe las podamos poner por obra. Entonces, cuando nosotros declaramos con la palabra correcta, vamos a ver que se cumple el verso 3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, en nuestra boca hay una esencia de vida, generadora de vida, productora de vida, que va a hacer que se convierta y se materialice las cosas que no se veían, pero ya existían. O sea, existían en el ámbito del Espíritu, existían en el corazón del Padre. Yo les di vida natural a través de mi boca.
Por eso cuando hablamos de un proyecto y decimos, pero para eso se ocupan X número de millones, y alguien dice, pero eso está en los cielos, yo le digo, más fácil. Cuando esté en los cielos lo podemos bajar. Si está en los cielos y Dios me lo revela que allí está, por la palabra lo podemos bajar y se puede manifestar y lo vamos a ver. Tiene mucho que ver con la intención del corazón por el cual tú quieres que eso se manifieste. No para demostrar que Dios a mí me oye, no para demostrar que Dios a mí me respalda. Yo creo que esa no es la intención que Dios espera. No tampoco para enriquecerme personalmente, para buscar comodidades personales. Pero yo creo que cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios y la prioridad siempre es el reino y la prioridad es su obra y la prioridad es el Señor y la prioridad es su casa, entonces el Señor va a permitir que lo que salga de nuestra boca sea para activar lo que Él ya dijo y se manifieste la palabra. Aleluya, denle más fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y luego el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque si fe es la llave al ámbito de lo sobrenatural, el que no camina en fe y el que no opera en fe no tiene acceso a lo sobrenatural, y el reino es sobrenatural y Dios es sobrenatural. Entonces necesitamos acercarnos a Él creyendo que Él es, que Él está y que Él va a responder. Entonces el principio para caminar en lo sobrenatural de Dios, usted lo va a encontrar en 2 de Corintios 5:7, puede buscarlo cuando quiera. ¿Cuál es? Porque por fe andamos y no por vista. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir que yo ando por fe y no por vista? No ando por la circunstancia, no ando por lo que miro con este ojo. No ando por aquellas cosas con las cuales me tropiezo, ni por las dificultades ni los problemas que surgen, sino que tengo que andar por la fe en el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios que me revela la respuesta a estas cosas. Un ámbito sobrenatural absorbe el ámbito natural, o sea, lo corruptible es absorbido por lo incorruptible. Cuando uno anda por fe y se mete en la dimensión de lo sobrenatural, llega a ser más fuerte, más vívido y más real para el que lo vive, lo que la fe te dicta y lo que Dios te muestra, que la circunstancia natural en la cual tú vives. Pero para eso, para vivir en esa dimensión de fe, necesitamos tener intimidad con el Dios que es fe. Cuando la Biblia dice tened pues fe en Dios, realmente el original dice tened pues la fe de Dios. O sea que Dios es un Dios de fe. Esa es su naturaleza, la fe. La fe y el amor van ligados, la fe que obra por el amor. Entonces, cuando estamos en esa dimensión, podemos ver lo que otros no ven. Podemos embarazarnos de algo que otros no pueden embarazarse. Podemos creer de acuerdo a lo que Él nos está mostrando, ¿verdad? Hay cosas que nosotros podemos decir, es que yo quiero tal cosa y empiezo a declarar que Dios me lo va a dar. Pero si no lo pides en la voluntad de Dios y no está en el propósito de Dios, no te lo va a dar. Yo recuerdo que antes de que nos fuéramos al merendón, a la montaña, yo le pedía al Señor un carro X y pasaba el tiempo y no venía, y pasaba el tiempo y no venía. ¿Por qué no venía? Porque si nos íbamos a ir a la montaña, lo que necesitábamos era un 4x4. Entonces a veces si somos limitados en ver la dimensión del espíritu o de lo sobrenatural y Dios tiene algo para ti aquí más adelante, no te va a dar lo que le estás pidiendo acá, que más bien es inservible o está contrario a lo que Él quiere o sabe que vas a necesitar más allá, porque Dios no se limita en el tiempo. Nosotros que nos limitamos en el tiempo pedimos para hoy sin pensar en mañana.
pero Dios nos ve en todo el curso de nuestra vida hasta el cumplimiento del propósito. ¿Sabe que en esto yo estoy recibiendo algo? Quizás sea para alguien que está conectado en este momento. Lo siento bien fuerte. Hay mujeres casadas, recién unos cuantos años, que no han podido salir embarazadas. Y le lloran a Dios y le claman por un hijo. Y quizá el hijo no ha llegado por la situación que vive el matrimonio. Y Dios no quiere complicarte la vida. Espero que entienda la persona que lo está recibiendo. A veces no entendemos por qué no ocurre tal cosa. Pero Dios sabe todo, más allá, más allá, más allá. Ana nunca salió embarazada de Elcana, sino hasta el tiempo exacto en que se necesitaba un Samuel para la condición de Israel. Samuel llegó en el momento exacto y oportuno para salvar a Israel del caos en el cual vivía. Entonces, el ver el mañana, obviamente nuestro Dios vive en pasado, presente y futuro, pero también nosotros podemos, al acceder a ese ámbito sobrenatural, ver el futuro. Así es que la vista es de lo natural, pero la fe es de la dimensión sobrenatural. No enfocarnos en lo de abajo, sino en lo de arriba. Mirar las cosas de arriba. Y la vista espiritual, o lo que vemos en el espíritu, es el vehículo de la fe. Hay diferentes formas de ver espiritualmente. No pretenda ver con el ojo natural lo que es espiritual. Probablemente lo va a ver con ojos cerrados o con ojos abiertos, no importa. Pero puede ser una percepción fugaz, o puede ser algo que llegó a su corazón, o puede ser que el Espíritu de Dios le da una escritura donde usted va a tener la respuesta. No tiene que verlo así en multicolor como está viendo en el ámbito natural, pero sí es importante tener algo de lo cual aferrarnos y agarrarnos para poder caminar en esa fe. Entonces, recuerde que somos hijos del reino, vivimos en el reino, y el reino es sobrenatural. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Sabemos que el reino viene de arriba y es sobrenatural. Entonces, para nosotros poder caminar y vivir como pertenecientes al reino de Dios, tenemos que ver en el ámbito espiritual. Si nosotros somos naturales, si nosotros nos circunscribimos a la dimensión terrenal, no podemos andar en el reino, porque el reino es sobrenatural y ahí suceden cosas sobrenaturales manifestadas en base a la fe que tenemos y a la fe que ejercemos. Entonces, la manifestación de Dios en la tierra siempre es sobrenatural. Aún el hecho de que alguien sea salvo es sobrenatural. Quiero que entendamos esto, porque a veces creemos que porque nosotros nos esforcemos mucho por ir a evangelizar, vamos a lograr que la gente nazca de nuevo. No, nosotros podemos esforzarnos y debemos esforzarnos, y nosotros invitamos a las personas, y qué bueno que vengan a nuestra invitación, pero el nuevo nacimiento solo el Espíritu de Dios se lo puede dar, y eso es del ámbito sobrenatural y depende de la unción del que predique. Entonces, no necesariamente mi esfuerzo determina la respuesta del nuevo nacimiento en la persona. Y no porque una persona vaya o asista o repita una oración significa que nació de nuevo. El nuevo nacimiento, que es espiritual, da frutos espirituales. Y uno inmediatamente se da cuenta que la persona ha nacido de nuevo, porque es como que hubiera cambiado de un ámbito al otro. Que aunque sigue estando en este cuerpo físico, ahora da frutos de arrepentimiento, da frutos espirituales, camina de una manera diferente. Camina, digo, no el caminar, sino el andar en el Señor, ¿verdad? Bien, ahora, siempre la intervención de Dios en la tierra es sobrenatural. Y entonces, milagros es la intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal
de la vida natural, o sea, desafía las leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Los milagros que ocurren no necesariamente estaban ya escritos, sino que los milagros surgen y ocurren para desafiar las leyes naturales, pero interrumpen lo que ya estaba definido o estaba escrito. Por ejemplo, le doy unos ejemplos, usted después lo puede buscar. Dios paró el sol y detuvo la luna. Usted lo puede encontrar en Josué capítulo 10, verso 12 al 13. Dios abrió el mar rojo, Éxodo 13, 17. Dios derribó los muros de Jericó, Josué capítulo 6. Dios respondió con fuego al altar de Elías, Primera de Reyes 18, 36 al 38. Todos estos fueron milagros que tenían que ver con la naturaleza. Y vemos en el Nuevo Testamento, vemos uno que otro en torno a la vida de Jesús, como cuando calma la tormenta, la multiplicación de los peces, los panes. Son milagros, son hechos sobrenaturales, pero más se ven en torno a Jesús. En el Antiguo Pacto, aunque Dios los realizó, lo vemos en torno a los hombres que Dios llamó. Pero entonces vemos milagros que eran del ámbito sobrenatural y que por lo tanto los israelitas no se lo esperaban. Veamos Hebreos capítulo 2, verso 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjese bien, trate de captar bien lo que dice. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? Del Espíritu Santo o de Dios. Según la voluntad de Él. Es decir, el repartimiento de lo sobrenatural no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces creemos, vamos a comenzar una campaña, ya llegó la hora, y entonces la persona que está al frente, el moderador o qué sé yo, dice, hoy van a ocurrir aquí milagros, van a ocurrir prodigios, va a haber sanidades, va a haber... Pero es como una muletilla, algo que se repite porque eso es lo que quisiéramos y es lo que esperamos. Pero tiene que ser conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Uno primero ve qué es lo que el Espíritu Santo dice que va a operar y después lo podemos declarar si lo hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Pero no sencillamente estar haciendo declaraciones sin un respaldo y que luego si no ocurren, ¿y qué pasó? Sino que sea que Dios lo revela. Muchas veces antes de ir a una reunión, a una administración, el Espíritu Santo nos puede revelar acerca de una persona que va a estar en el lugar en la cual Él va a hacer una obra especial. Y entonces uno ya va alerta a esa persona que va a llegar, pero en el ámbito de lo sobrenatural ya está hecho el milagro. Nosotros ya lo vimos, solamente lo vamos a ver manifestado, pero ya se hizo, pero ya tenemos una revelación. Eso es lo que yo quiero hacer un énfasis, de que necesitamos la revelación y la dirección del Espíritu para hacer la declaración correcta, para que lo sobrenatural se manifieste en el ámbito natural. Que no hablemos así al aire sin un respaldo, solo por decir y repetir lo mismo, porque si no hay un fundamento no va a ocurrir nada. Bien, entonces dice, repito, no fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, lo sobrenatural de Dios es un testimonio de la existencia de Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué quiere decir prodigios? Prodigios se refiere al poder divino detrás de cada milagro. Ese es un prodigio. Y la palabra maravillas tiene que ver con el efecto que producen los testigos. Por eso quedan maravillados por lo que recibieron. Y señales, o la palabra señal, se refiere a la función que cumplían los milagros. Es decir, cuando había un milagro era una señal de algo que Dios quería mostrar. Los milagros no eran un fin,
sino una señal que apuntaba hacia algo. Y los milagros servían para validar el mensaje y el mensajero. Es decir, la gente decía, verdaderamente este es un profeta de Dios, o verdaderamente Dios habló por boca de él, porque ocurrió tal o cual milagro, y sabían que era Dios obrando, Dios actuando, ¿verdad? Y validando el mensaje. Ahora, en lo sobrenatural, en la dimensión sobrenatural, hay 3 áreas o 3 subdimensiones, si usted lo quiere llamar, que tienen que ver con lo sobrenatural. Primero, la fe, que ya le dije que con eso usted tiene acceso al ámbito sobrenatural. Segundo, la unción. La unción proviene del Espíritu Santo y es sobrenatural. Pero la unción es una gracia, es Dios mismo, es el Espíritu Santo mismo operando a través de una persona. Usted puede percibir cuando la unción está fluyendo en la persona. Nosotros vemos al apóstol Pablo, cómo la unción sanadora fluía a través del apóstol Pablo. Y era tan fuerte que dice que cuando no alcanzaba a orar por todos o los enfermos estaban en las casas, entonces él se secaba el sudor, ¿verdad? Con un manto, una toallita, y las personas se lo llevaban a casa para ponerlo sobre los enfermos para que estos sanaran. Esto no quiere decir que todo el mundo que se le ocurra secarse el sudor con una toallita, la toallita va a sanar a la persona. Mucho menos en esta secta que venden las toallitas ungidas a no sé si en la Empira, no sé cuánto cuestan, no he oído, pero tampoco se trata de eso. ¿Sí? Entonces la unción es la intervención del Espíritu Santo en su esencia a través de una persona, a través de un creyente, a través de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. La fe todos deberíamos de activarla para poder acceder a esa dimensión sobrenatural. La unción, nosotros sabemos, aunque todos tenemos al Espíritu Santo adentro, y dice la Escritura que la unción del Santo ya está en nosotros y todos deberíamos de tenerla y activarla, lamentablemente no es así. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros en nuestra humanidad, en la dimensión natural, limitamos la manifestación de lo sobrenatural. Algunos por temor, otros porque contristaron al Espíritu Santo, otros porque no creen que Dios los puede usar, etcétera, etcétera, etcétera. Una sinnúmero de razones, pero usted percibe cuando la unción está presente en alguien, es que cambia el ámbito. Cuando alguien con unción comienza a cantar, o alguien con unción comienza a predicar o comienza a profetizar, o sea, se percibe el cambio en el ámbito. No sé si usted lo puede notar, pero de un ámbito natural inmediatamente usted siente que saltó a un ámbito sobrenatural cuando las palabras con unción salen de alguien. Y con esto no es para exaltar al ungido, porque el ungido es Cristo que está en la persona, pero hay unciones que nosotros debemos reconocer y respetar. Y no tiene nada que ver con emocionalismo, ni tiene que ver con gritos. Tiene que ver con la naturaleza del Espíritu Santo que está fluyendo en la persona. Y el otro ámbito o la dimensión de lo sobrenatural es la gloria. La gloria es Dios mismo operando en la tierra. Y la gloria no necesita del ser humano para operar. En el sentido que no es que la gloria fluya a través de una persona, sino que la gloria de Dios se manifiesta. Sí tiene que ver con la condición del corazón de los que están para que la gloria se manifieste. Es decir, cuando hay 2 o más que aman a Dios con toda su alma, toda su mente, toda su fuerza y todo su corazón, Dios es atraído para manifestar su gloria. Y en un lugar, vamos a decir aquí, Dios puede manifestar su gloria aquí adelante y no allá atrás. ¿Y por qué? Y no lo digo para que se sienten siempre adelante, ¿verdad? A veces hay más distracción atrás. A veces los que están atrás están más pendientes de otras cosas, ¿verdad? No quiere decir que los que están adelante están solo pendientes del Señor. Pero muchas veces el ámbito está concentrado
en aquellos que están manifestando el amor a Dios. Y entonces cuando Dios puede percibir corazones que le aman, por sobre todas las cosas, Él puede manifestar su gloria. Hay momentos en que Dios manifiesta su gloria en la alabanza o por la alabanza o por la adoración, por la magnitud de la adoración, por la magnitud de la alabanza que toca el corazón de Dios. Entonces Dios es atraído y manifiesta su gloria, tal vez por causa de los adoradores que están allí, nos salpican los que estamos aquí, ¿verdad? Esto no es para poner demanda en los ministros de alabanza, pero cuando son adoradores genuinos en su vida personal, uno nota cuando la gloria se manifiesta. Entonces, repito, son tres la dimensión de la fe dentro de lo sobrenatural: la fe, la unción y la gloria. Entonces, accedemos, estamos en lo natural y entramos a lo sobrenatural por la fe. Fluimos en la unción por el Espíritu Santo, y qué lindo que también la gloria se pudiera manifestar, ¿verdad? Ahora, nosotros necesitamos entender, todos como hijos de Dios, cuál es la dimensión espiritual de nuestra silla o el lugar donde estamos sentados. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, que es el que más nos interesa: y juntamente con Él nos resucitó. Fíjese que está en tiempo pasado. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? Hace 2020 y pico de años. Pero aquí dice que juntamente con Él ya nos resucitó. O sea, tenemos que salirnos de lo natural, entrar por la fe a esa dimensión donde no hay tiempo ni espacio, y saber que cuando Cristo resucitó, nosotros también, aunque no estábamos ahí, ¿sí? Entonces fuimos resucitados juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros en el Espíritu ya fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, cuando el Señor, aleluya, sí, dele un aplauso al Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, en Él estábamos todos los que íbamos a creer. En Él estábamos todos los que íbamos a nacer de nuevo. Porque cuando usted nace de nuevo, automáticamente a usted lo sientan en lugares celestiales con Cristo. Usted resucitó y está sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora, ¿qué significa estar sentado con Cristo en lugares celestiales? Ese es un lugar de gobierno. Usted está en la misma posición y con la misma autoridad que el Señor Jesucristo resucitado. Y usted dice: ay, pero yo no lo veo, no lo siento. No es de sentir, el sentir es del ámbito natural. Cuando usted espera que sentir es que yo siento, es que no siento, es que viera que siento, el sentir tiene que ver con los sentidos naturales del ámbito y la dimensión natural. Lo espiritual, usted no espere sentir nada. Algunos dicen: ay, pero que cuando la unción está yo siento escalofríos. Está bien, pero hay otros que no sienten nada y también la unción ahí está. O sea, no espere estar sintiendo que se le ponen así como de gallina los pelitos de gallina y se le para el pelo. O hay otros que dicen que sienten una corriente eléctrica desde la cabeza hasta los pies. Qué bueno si lo siente, pero la unción no depende de lo que usted sienta. No necesariamente se siente, porque es un ámbito espiritual. Y en el espiritual no hay sentires. En la dimensión espiritual no hay sentires naturales. Quizá la unción pueda manifestarse a través del cuerpo natural, pero no depende de eso. Entonces, ya estamos sentados juntamente con Cristo en la misma silla, en lugares celestiales, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Efesios, creo que es 3:10, dice que la iglesia existe para mostrarle a los principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios. O sea, si nosotros nos bajamos de la dimensión espiritual de estar sentados juntamente con Cristo, no podremos manifestar y demostrarle a las huestes espirituales de maldad, que son espirituales en las regiones celestes, la multiforme sabiduría de Dios. Y la única manera de demostrarlo es manteniéndonos en la posición que estamos, en la silla donde Cristo está. Así es que primero necesitamos reconocer que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo por fe, ¿verdad? Para operar desde ahí. Si operamos desde abajo, no podemos operar con un enemigo vencido desde abajo, tenemos que operar desde arriba, donde Cristo ya lo venció. Y entonces vamos a retomar la perspectiva de que somos un hijo de Dios sobrenatural, porque el reino es sobrenatural. Entonces, cuando usted dice que es un hijo de Dios, tiene una esencia y una naturaleza sobrenatural, y usted vive en la fe. Así que nuestro objetivo tiene que ser la fe en Jesucristo. Así que de aquí hay dos manifestaciones que pueden desprenderse de nosotros, la terrenal y la espiritual. Y la espiritual es para las huestes espirituales de maldad. Y en la terrenal, pues para operar donde hay enfermedades, donde hay personas endemoniadas, etc. Entonces, Dios mismo ejerce señorío sobre lo material. Es decir, Dios es Señor del tiempo, Dios es Señor de la materia y Dios es Señor del espacio. Él ejerce señorío sobre eso. Ahora, el poder del Espíritu Santo dado al hombre tiene que venir por revelación. Para usted poder operar en la dimensión sobrenatural, tiene que estar pensando con la mente de Cristo. Es decir, no con una mente natural corruptible, sino ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cuál es la esencia de Cristo y cómo funcionaría? Y cada vez que nosotros declaramos, como lo dije antes, traemos las cosas del ámbito del espíritu al ámbito visible. Hay un problema, y es que el poder de Dios que nos fue dado, nosotros humanamente, la iglesia, por tiempos antiguos anteriores, empezó a sustituirlo. Y el poder o la manifestación de lo sobrenatural en lo terrenal se comenzó a sustituir por teología, se comenzó a sustituir por tradiciones, por cultos, por religión, por cosas que no tienen nada que ver con lo sobrenatural, con legalismo, con lógica, con razón, con programas humanos, con entretenimiento, elocuencia, mensajes motivacionales, etc. Usted se va a dar cuenta que las congregaciones donde hay mensajes motivacionales, es decir, dirigidas a la mente, dirigidas al alma, dirigidas a que usted dice, yo puedo, estoy bien, aunque esté en los zules, pero usted le dice, usted repita, usted puede, usted está bien, y usted empieza y repite y sale creyendo, y cuando a las 2 cuadras se le bajó todo el gas y se da cuenta que no está nada bien y que no puede. ¿Por qué? Porque son mensajes motivacionales. Pero las congregaciones donde los mensajes son motivacionales para darle masajito al alma son las que más se llenan. Yo a veces pienso, digo, si yo aplicara lo que aprendí en las escuelas de cómo hacer mensajes motivacionales, no cabríamos aquí, pero no tendría ninguna garantía de que la gente está convertida. Entonces serían, ay, qué emoción, vamos, mira, vieras qué bonito se siente, y metámosle luces y apaguemos todo y pongamos de negro y póngale más, dele vuelta ahí a las luces de colores y más humo y más, y lloren y toda la cosa, y hay que escoger las canciones que hacen llorar, porque yo sé cuáles son las que hacen llorar. Wow, estaríamos requete llenos, pero creo que Dios no me llamó a eso, fíjese. No es que creo, estoy segura y convencida. Entonces el mensaje sobrenatural tiene que ser un mensaje al espíritu. Ahorita yo le estoy hablando a su espíritu,
no a su alma, no a su mente, sino a su espíritu. ¿Para qué? Para que usted se fortalezca en la palabra del Señor y le venga la revelación de que usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso es que usted puede vencer al enemigo. No porque lo repite, sino por la posición que Cristo le dio. Porque el Espíritu de Dios le hizo nacer de nuevo. Entonces, cuando creemos a la palabra del Señor y tenemos revelación por el Espíritu y maduramos en la fe, entonces aunque vengan las tormentas y las tempestades, vamos a sobrepasar. Vengan las inundaciones, vamos a sobrepasar. Mucha gente en pandemia dejó de creer. Mucha gente en inundaciones se mudó, dejó de creer. O sea, nuestra fe tiene que estar siendo alimentada constantemente en lo sobrenatural para poder sobrepasar. Mire, cuando todo esto aquí se inundó a 2 metros, yo sé que la mayoría no lo vio, pero haga un poquito de... Allí sí le voy a permitir que tenga imaginación. ¿Cómo era esto a 2 metros? Mire, Paparrigo mide 1,90, 10 centímetros más. Hasta ahí llegó. Ahora, usted sabe lo que pasó aquí, ¿verdad? Y cómo estaban las bocinas, obviamente los bajos no los pudieron sacar. Las computadoras de la escuela y los pupitres y todo, bueno, un poquito de imaginación. Yo sabía, pensando nada más que era lo que había pasado, pero no me atrevía a venir a ver lo que había pasado, porque ya sabía lo que había pasado. Tenía que enfrentarlo en algún momento. Era como el momento excelente para decir, tiro la toalla, deshago todo esto, ya, que se vaya al traste. Era el momento. Cerremos la escuela total. Y pasaron varios días para yo ir a ver cómo estaba todo. Y aún así todavía había que 3 pies de lodo sería, Rigo, no sé cuánto. Un pie de limo sobre todas las cosas. Empezamos a sacar a la cancha el equipo que se había dañado y empezar a seleccionar qué servía, qué no servía. Bueno, casi nada servía. Pero parada allí, yo tenía solo 2 opciones. O deshacer todo y decir hasta aquí llegó, que era lo más fácil. O tomar del ámbito del Espíritu y de una manera sobrenatural decir, vamos a restaurar. Pero sabe que Dios va más allá de lo que uno piensa. Y yo oí la voz de Dios que me dijo, vas a restaurar y lo vas a dejar mejor que antes. O sea, me subió la vara el Señor. Y así fue. Si usted ve ahora los cielos de las aulas de Sunshine son de PVC. Antes no eran así. Los corredores, etcétera. El laboratorio quedó más bonito. Tal vez Mr. Popov no lo siente que está a su nivel, pero quedó mejor que como estaba. Y etcétera, etcétera. ¿De dónde salió el dinero? No lo sé. No me pregunte. Pero hermana Ivette le puede decir, y José John le puede decir, que yo solo íbamos con mi esposo a la ferretería, pagaba con tarjeta y solo le llevaba, aquí está para que paguen a final de mes, aquí está para cuando venga la cuenta. Y hace falta tal cosa y después hay que hacer tal cosa, pero me decían, no, pero es que la herramienta con que se hace eso se dañó también. Las herramientas eran más caras o el equipo, pues hay que comprarlo, pues vamos. Yo solo sé que todo estuvo y que no le debemos a nadie. Pero eso es sobrenatural. Yo debo reconocer que ahí no hay nada natural. Todo fue sobrenatural. Aún las ayudas, las personas que vinieron a limpiar aquí fue sobrenatural. Y Adolfo y Carmen se lo pueden decir porque ellos estuvieron viniendo cada sábado y siempre estaré agradecida con ustedes y toda la congregación. Ellos llegaban calladitos, más bien nos traían desayuno a nosotros. Y pancito de zanahoria, ya no me traes, Adolfo.
Venían, no pedían nada. Ellos traían todo, su comida, traían las escobas, traían las lavadoras, hidrolavadoras, venían con los carros llenos. Eso es sobrenatural. Que Dios ponga en el corazón de alguien hacer eso constantemente cada sábado hasta que esto quedó nítido. Hubo que cambiar ese piso donde ustedes están, es cambiado. Todo el cielo falso se cambió, todo y cada vez otra cosa. Pero Dios nunca cortó su brazo. Entonces tenemos muchas razones para tener gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud desata el ámbito sobrenatural. Y cuando el hombre no puede y cuando uno quiere sentirse pequeño ante una situación y una responsabilidad, el Señor dice, yo sí puedo. Entonces nada más es creer en el que sí puede, en el que tiene toda la capacidad, toda la provisión y aún las personas, hasta de la Brigada 105 vinieron a ayudarnos. Tiene que ser sobrenatural. Cómo Dios los movió, congregaciones con las que no, como Shalom, vinieron los jóvenes. No tenemos tanta relación, pero Dios los movió a venir. Entonces pudimos ver la mano sobrenatural de Dios en circunstancias en que naturalmente nosotros no lo hubiéramos logrado. Amados, entonces, ¿cómo recuperamos si hemos sustituido el poder y la dimensión sobrenatural por cosas que nos gusta sentir, que nos gusta palpar, que nos gusta ver? ¿Cómo podemos? Y quiero que quede claro, no estoy en contra del humo, de las luces, de los colores, para nada. Pero qué lindo que eso se dé cuando la unción está. El problema es si solo tenemos luces sin unción, ¿verdad? Pero cuando hemos sustituido, ¿cómo recuperamos? Porque creo que para eso estamos aquí, para recuperar la dimensión sobrenatural y la fe con la cual accedemos al ámbito sobrenatural. Mire, lo primero, tenemos que arrepentirnos de la sustitución. Haber sustituido la unción, el poder, por la manipulación, por el emocionalismo, por programas humanos, que cuando sentimos que ya Dios no nos da nada, pues vamos a cranear a ver qué inventamos. Mejor no hacer nada si Dios no dice. Entonces, en primer lugar, hay que arrepentirnos de haber sustituido. Y no solo hablo a nivel de congregación, sino de nuestra propia vida, en nuestra vida personal. Lo segundo, convertirnos en adoradores apasionados por Dios para darlo todo. ¿Sabe que aún la generosidad está vinculada con la adoración? Digo con los adoradores, con el verdadero adorador. No hablo de cantar ni de tocar instrumentos. Un verdadero adorador lo da todo por el Señor. Es una ofrenda del todo quemada. Se entrega totalmente a Dios. Creo que si nos convertimos en verdaderos adoradores, el nivel de fe va a subir en nosotros. Y lo sobrenatural se va a manifestar más. Número 3. Aprender humildad de Jesús y reconocer nuestra necesidad. Ir y decirle, Señor, enséñame a ser manso y humilde de corazón. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito más de mí y echar fuera mucho. Mucho de mí, necesito más de tu naturaleza en mí. Todos necesitamos un poco más de humildad. Número 4, comenzar a activar el poder desde adentro. ¿Cómo se activa el poder desde adentro? Usándolo. La única manera de activar el poder es usándolo, poniéndolo por obra. Vaya, imponga manos al enfermo. Vaya, libere al endemoniado. No tenga temor. Comience a usar la unción. Que se active la revelación aún para declarar. Número 5, poner la mirada, no va en ese orden necesariamente, pero pongamos las miradas en las cosas de arriba, no en las de abajo, no en las circunstancias, no en la necesidad, no en lo que me falta. Una cosa que yo le voy a recomendar es, comience usted, si quiere, haga una lista, si se le hace más fácil, de todo aquello por lo que puede agradecerle a Dios. Olvídese de lo que le hace falta.
sino que agradezca por lo que tiene. Porque la naturaleza humana tiende a hacer una lista de todo lo que le hace falta. Pero vamos a hacer al revés. Vamos a ver todo lo que tenemos, por lo cual agradecemos. Y comience a activar esa gratitud en su interior por todo lo que tiene. Número 6. Escuche las instrucciones de Dios y actúe en ellas. Afinemos nuestro oído espiritual en nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Si usted está oyendo muchas voces, difícilmente va a escuchar al Señor. O si usted dice, voy a tener un tiempo de meditación, pero usted lleva la predicación de alguien para escuchar. Claro que sí, usted va a recibir impartición de la predicación, pero no va a escuchar la voz personal de Dios a usted, a su espíritu. Usted tiene que conectarse con Él nada más y hacer a un lado las otras voces. Hay un momento para todo. Hay gente que dice, pero es que yo camino constantemente con el Señor. Sí, yo sé. Él es omnipresente y donde quiera que usted va, y está el Señor. Estoy de acuerdo, pero hay tiempos de intimidad con Dios que eso nada lo sustituye. Son sus tiempos personales con el Señor. Y muchos tienen un lugarcito donde se reúne personalmente con el Señor. Y eso es importante porque en esa intimidad es que usted va a escuchar las instrucciones de Dios. Y número 7. Mirar las acciones celestiales de Dios y reproducirlas en la tierra según Él le indique. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos comenzar a hacer. Y necesitamos despojarnos de tanto emocionalismo, de tanto sentimentalismo, despojarnos de aquellas cosas que tienen que ver más con los sentidos naturales que con los espirituales. Es un poco difícil para los latinos, para los hispanos, porque la naturaleza del latino es así, ¿verdad? Mire, la mujer latina llora por todo. Hay una graduación y está llorando. Se casa alguien, está llorando. Ve una película, está llorando. Pero usted ponga una mujer alemana, esas no lloran por nada. Así que si hay alguna aquí que no llora por nada, debe ser media alemana. ¿Verdad, ves? O sea, a veces hay cosas en el ámbito natural donde uno crece que hace que se active más el emocionalismo o el sentimentalismo, pero en otros también se activa lo racional y lo lógico, porque los alemanes no lloran por nada, pero todo es lógica. O sea, no estoy hablando, ¿verdad?, de que se va a cambiar de nacionalidad. Estoy poniendo ejemplos. Yo creo que en todos lados ha habido una influencia que el enemigo ha aprovechado para que los hijos de Dios dejen de ser espirituales, para que sean o lógicos, racionales, o para que sean emocionales, sentimentales. Las dos cosas se oponen al espíritu. O sea que tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos que el espíritu esté por encima y que mi mente, mi alma, mi mente y mis emociones se sometan al Espíritu Santo. A veces nosotros reaccionamos espontáneamente de una manera emocional o lógica. Y entonces debemos de preguntar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pero estamos determinados, creo, mis amados, y le voy a pedir a los amados de la alabanza que pasen, por favor. Yo creo que estamos determinados a hacer volver lo sobrenatural de Dios a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, a nuestras ciudades. Necesitamos cambiar de ámbito, necesitamos dejar a un lado todo lo natural y empezar a vivir en lo sobrenatural. Así que póngase en pie un momentito, por favor. Vamos a decirle cada uno. Yo quiero que hable usted, por favor, con el Espíritu Santo. Y le diga, Espíritu Santo, dígale cuánto lo ama, dígale cuánto usted necesita ver y reconocer todo aquello por lo cual usted está agradecido. Dígale que abra más sus ojos espirituales para ver
para ver en el ámbito del Espíritu. Empiece a renunciar. Tal vez usted se dio cuenta durante la palabra que quizá actúa de una manera muy natural. Entonces vamos a renunciar a esa manera de actuar, esa manera de pensar. Sacudámonos de todo lo que se nos pega del ámbito natural y comencemos a meternos por la fe en un ámbito mayor. Yo quiero declarar salud divina de una manera excepcional este día. No sé si Víctor Hugo Zúñiga vino, está aquí o no pudo venir. Si está conectado, igual yo envío palabra de salud a sus rodillas. Vengo declarando salud divina en las rodillas de Víctor Hugo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. La vida que está en ti, la vida que fluye por mi boca como palabra, llega hasta Víctor Hugo y se convierte en salud en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano si hay personas enfermas ahí conectadas. Fátima Blanco, profeta del Dios Altísimo, enviamos una palabra de salud, de sanidad. El propósito de Dios, el objetivo de Dios es que tú seas sana, que seas libre. El Señor ahora despeja tus bronquios, despeja tus pulmones. La palabra penetra y más allá del diagnóstico médico, tú te levantas con pulmones sanos, con pulmones libres. En el nombre de Jesús se ha fortalecido tu sistema respiratorio en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, declaramos en este lugar, en esta casa, en este ministerio y todas las casas cobijadas bajo Muna, que el ámbito sobrenatural comienza a activarse como nunca antes. Vamos, comience a hablar en otras lenguas y active el ámbito sobrenatural en su vida, en su casa y también en su casa ministerial. Okimarramaiso, kimarramaiso, okamai, sekerebeiso, kiramaiso, barrabamamamamamaiso. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos una activación espiritual poderosa. En el nombre de Jesús se somete la lógica, se somete lo natural, se somete lo emocional y lo espiritual surge como nunca en el nombre de Jesús. Venga la visión, venga la revelación aún del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias. Ramaiso, barramamamamaiso.